Vamos a orar para poner este tiempo en sus manos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar una noche más reunidos en tu nombre, Señor, para dedicarnos al estudio de nuestra doctrina, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que puedas usar este tiempo para bendecirnos, para hablar a nuestros corazones, Señor, para confirmar en nosotros cada vez más este deseo de seguridad de salvación, Señor, este conocimiento de seguridad de tu salvación, para que podamos vivir vidas santas que glorifiquen tu nombre, Señor, y que podamos ser continuamente edificados en ti como tu iglesia, Señor. Bendícenos. Te pido por cada uno de mis hermanos que están acá, que quites toda distracción, Señor, todo pensamiento contrario a tu palabra, que lleves cautivos esos pensamientos, Señor, rebeldes, en la obediencia a Cristo Jesús, y que en su lugar, Señor, nos des el buen fruto de tu Espíritu para ser conducidos, Señor, hacia los ríos de agua viva que solamente encontramos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Continuamos estudiando el capítulo 18 de nuestra confesión. Anteriormente, usted recordará, vimos el párrafo 2, que nos hablaba acerca de la seguridad infalible. Y en el contexto de este párrafo 2, mirábamos el hecho de esa infalibilidad, porque esa seguridad de la salvación es infalible. ¿Cuáles son las raíces de esa infalibilidad? Y finalmente, ¿cuál es el fruto de esa infalibilidad? En esta ocasión vamos a ver el párrafo 3, que es el penúltimo párrafo. Bueno, del párrafo anterior deducimos o concluimos en que todo cristiano puede saber con certeza y sin temor a equivocarse que es cristiano. También dijimos que no debemos caer en un letargo que esté motivado por la desesperación, y también que no debemos estar satisfechos con no saber si somos salvos o no. Ningún verdadero cristiano está satisfecho con no saber que es cristiano. Parte de la vida cristiana es tener esa seguridad en la dádiva que el Padre nos ha dado a través de la salvación. Y si no podemos tener eso seguro, hermanos, entonces, ¿para qué venir a la fe? ¿Para qué aferrarnos a una promesa de vida eterna que ni siquiera estamos seguros que la tenemos? ¿Para qué? Entonces, definitivamente, parte de la vida cristiana es aprender a tener esa seguridad. Nosotros podemos tenerla, podemos saber que somos efectivamente salvos, si somos efectivamente cristianos, y debemos diligentemente buscar tener esa salvación y esa seguridad. Y en cuanto a las aplicaciones, decíamos que si las Escrituras nos afirman que podemos saber que somos salvos, es porque en efecto podemos serlo. Y no debemos conformarnos con no saberlo. Y si lo somos, entonces tenemos una mayor responsabilidad para perseverar en este camino de la seguridad. Y si alguien no es salvo, entonces tiene que venir a Dios en oración, clamar a Él para que le permita ser salvo y tener esta seguridad de la salvación. El día de hoy, como les decía, vamos a ver el párrafo 3, que es el penúltimo párrafo, y que tiene que ver, con el hecho de que la seguridad es alcanzable. Este párrafo 3 del capítulo 18 nos dice a nosotros que la seguridad es alcanzable. Y en el marco de esta preposición nos presenta tres cosas que nosotros vamos a ver en el párrafo de esta noche. Nos presenta la dificultad para alcanzar la seguridad, nos presenta la provisión que Dios nos ha dado
para que nosotros podamos alcanzar esa seguridad. Y en tercer lugar, nos exhorta hacia nuestro deber de procurar alcanzar esa seguridad. Entonces, para entrar ya en la materia de esta noche, vamos a leer el párrafo número 3 de nuestra confesión. Si alguien me puede ayudar ahí a leerlo. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero cristiano no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla, sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. Amén. Leamos una vez más, procurando ver esas tres cosas que nos dice este párrafo. En primer lugar, la dificultad. En segundo lugar, los medios. Y en tercer lugar, el deber. En primer lugar, la dificultad. Nos dice la primera parte de este párrafo: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. En estudios anteriores ya establecimos que la seguridad de la salvación no viene con la fe, no viene con el nuevo nacimiento, no es de la esencia de la fe. Porque si todos recibiéramos esa seguridad de la salvación al momento en que nacemos de nuevo, entonces realmente dijimos que estábamos en un problema, porque muchas personas en la práctica, al nacer de nuevo, no están seguros necesariamente si han sido salvos o no. La seguridad de la salvación viene con el tiempo, viene con conocer lo que es realmente la vida cristiana, los medios de gracia y todo lo demás. La seguridad de la salvación, dijimos, es de la esencia de la esperanza, porque conforme crecemos en la gracia de la esperanza, entonces asimismo Dios nos va revelando a nosotros la seguridad de nuestra salvación. Amén. Si nosotros recibiéramos la seguridad de la salvación juntamente con la fe, desde que nacemos de nuevo estamos seguros de que hemos sido salvos. Pero muchas veces pasa mucho tiempo, pasan muchas circunstancias para que nosotros lleguemos a darnos cuenta de que somos efectivamente salvos, ¿sí o no? Puede ser que nacemos de nuevo, pero el pecado alcanza nuestra vida y nos encontramos en un momento de nuestra vida pensando: ¿seré salvo, sí o no? ¿Sí les ha pasado? ¿O solo a mí? A todos nos pasa, a todos nos pasa. ¿Verdad? ¿En qué se diferencian los que verdaderamente han sido salvos de los que no? Que los que verdaderamente han sido salvos van a perseverar en el camino, aunque hayan caído en un pecado momentáneo. Se van a arrepentir, se van a doler por el pecado, porque eso es lo que hace la nueva vida en Cristo. Ver su propio pecado como repugnante, pero no volver atrás. Yo no puedo volver a eso, porque ya ese barco ya se fue. Ya tengo un nuevo nacimiento y el Señor me ha pasado de tinieblas a luz. Aunque caiga en un momento de tinieblas, no puedo morar perpetuamente en ese episodio de tinieblas en mi vida. Tengo que levantarme y tengo que avanzar, tengo que caminar. Entonces, en ese caminar, cuando seguimos estudiando y seguimos conociendo la gracia de Dios a través de los medios que Él nos ha dado, nos damos cuenta de que sí fuimos salvos, pero simple y sencillamente por la debilidad de nuestro caminar, por no tener fortaleza en estos medios de la gracia,
caímos de repente en un bache de tinieblas, pero eso no significa que perdimos la salvación, como enseñan los hermanos arminianos, que podemos estar on y off, ¿verdad? Siendo salvos y no siendo salvos. Y no es así. Una vez que hemos sido salvos, somos salvos para siempre. Entonces, en ese sentido, la seguridad de la salvación, que es de lo que nosotros estamos hablando, no viene con el nuevo nacimiento, sino que viene cuando nosotros nos ejercitamos en la esperanza. La esperanza nos lleva a conocer más la gracia, y la gracia de Dios nos hace ver y comprender que somos salvos. Amén. Entonces a eso se refiere acá la confesión, cuando nos dice que la seguridad de la salvación no pertenece a la esencia de la fe, sino que pertenece a la esperanza. Hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Es decir, que las dificultades van a venir en nuestra vida y a veces nos van a hacer tambalear y dudar si somos verdaderamente salvos. Pero creciendo en el conocimiento de la gracia, nosotros vamos a poder tener esa seguridad. Ahora, la segunda parte nos habla a nosotros de los medios que Dios nos ha dado. La provisión que Dios nos ha dado para que nosotros podamos llegar a tener esa seguridad de la salvación. Miren lo que dice: sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. Sin una revelación extraordinaria, lo que yo siempre le he dicho, no está esperando que venga una unción especial, un rompimiento en los cielos y un decreto apostólico para poder recibir esta seguridad de la salvación. O sea, esto lo revela el Espíritu Santo gratuitamente en la vida de cada persona. Entonces no necesita una revelación extraordinaria, sino, dice, por el uso adecuado de los medios, y por el uso adecuado de los medios. De esta manera puede alcanzar esa seguridad. Esa es la provisión que Dios le ha dado para poder alcanzar esa seguridad de la salvación. El Espíritu Santo y los medios. Y finalmente nos habla acerca del deber, de la responsabilidad de cada creyente de crecer en ese conocimiento, de llegar a estar seguro de que yo soy salvo. Mire lo que dice: por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y su elección, para que así su corazón se ensanche en la paz. Estos son los beneficios que tenemos de tener este conocimiento. Para que su corazón se ensanche en la paz, en el gozo, en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en esfuerzo y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Y así está de lejos de esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. Esta última oración, en este párrafo, trata con el problema que venían enfrentando los escritores de la confesión. ¿Se acuerdan? Estaban peleando contra los legalistas y contra los arminianos, que decían, los católicos, por ejemplo, decían, no podemos decir que la gente es salva, que toda la gente puede tener esa seguridad de la salvación, porque eso va a hacer a las personas vivir como ellos quieran. Entonces, para los católicos, solamente unos santos especiales, unos santos escogidos, son los que pueden tener la salvación. San Pablo, San Borromeo, San el otro, esos son los que pueden tener la seguridad de la salvación. Los cristianos mortales y silvestres, como dice el hermano Robert, no pueden tener esa seguridad de la salvación, porque ellos pensaban que era un peligro decirle a la gente que podían ser, que podían tener esa seguridad. Por el otro lado estaban los arminianos, que decían que la salvación se pierde. Entonces nunca podemos llegar a tener esa seguridad, porque un rato podemos ser salvos y otro rato podemos ser no salvos. Entonces
Y el dilema de los legalistas, ¿verdad? Salvo siempre salvo, es una excusa para hacer todo lo que quiera. Yo puedo hacer todo lo que quiera, total, siempre soy salvo, ¿verdad? Y los principales opositores de ese pensamiento eran los arminianos. Para ellos la idea de que la salvación no estaba segura era opuesta a lo que predicaban los bautistas particulares, que decían, podemos tener la seguridad de la salvación. Entonces los arminianos decían, si tenés esa seguridad de la salvación, entonces quiere decir que podés hacer todo lo que vos querrás y siempre ser salvo. Pero aquí la confesión, con esta oración, se encarga de hacer ver a las personas que esto no es así. Porque cuando nosotros entendemos que tenemos un deber de buscar diligentemente esa seguridad de la salvación para que se evidencien estos frutos de paz en el corazón, gozo del Espíritu Santo, amor y gratitud a Dios, entonces, teniendo esos frutos, un hombre está totalmente alejado de vivir una vida en total desolución. ¿Por qué? Porque si ese hombre tiene los frutos del Espíritu Santo, no es congruente, no es compatible con los frutos del Espíritu Santo que esté dándole rienda suelta a los apetitos de la carne, que le esté dando rienda suelta a los frutos de la carne. Entonces, si ese hombre está perseverando diligentemente en el conocimiento de la seguridad de la salvación y manifestando estos frutos espirituales, ese hombre está lejos de ser lo que dicen los arminianos. Salvo siempre salvo, va a vivir como quiera y no hay problema porque ya es salvo. No, si es salvo, va a seguir creciendo diligentemente en el conocimiento de esa verdad, que puede estar seguro acerca de su salvación. Entonces esas son las tres partes, mis hermanos, que vamos a ver en este párrafo. La primera es la dificultad. Ya leímos lo que dice ahí, que pueden venir dificultades a la vida del creyente antes de que pueda tener esa seguridad absoluta de que puede ser salvo. Y acá lo que se trata es un punto controversial, pues el punto principal de esta frase parece ser que no todos alcanzan una seguridad infalible en el momento en que verdaderamente creen en Cristo. Había un grupo de cristianos que decían que sí, podemos tener la seguridad de la salvación inmediatamente que somos salvos. Somos salvos y estamos perdonados y hemos sido eximidos del castigo eterno. Pero esa seguridad, hermanos, viene con el tiempo y con el conocimiento de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, habían unos que se oponían a ese pensamiento y a esa enseñanza. Esto implica, desde luego, que algunos pueden alcanzar y que otros sí alcanzan esa seguridad de la salvación de manera inmediata o algún tiempo después de creer. Esto, ¿qué tan cerca o qué tan lejos uno puede llegar a tener ese conocimiento de la seguridad de la salvación? Depende mucho de la perseverancia del cristiano en los medios que el Señor nos ha dejado. Entonces, esta es una gran verdad y una de las glorias del Evangelio. El hecho, mis hermanos, que nosotros enseñemos que podemos llegar a tener esa seguridad de la salvación hace para nosotros más real el Evangelio. Porque si esto es cierto, si esto es verdad en mi vida, y si yo estoy seguro de que tengo esa salvación, no solamente es una seguridad para estar tranquilo y saber, no, si Dios viene, yo no me voy a ir al infierno. Muchos lo miran como un seguro de vida a muy largo plazo, y cuando ya eso sea el tiempo, entonces yo estoy asegurado y no me va a pasar nada. Pero la gloria de esta seguridad es poder vivir ahora sabiendo que aquello que nos espera es más real incluso que lo que nosotros vivimos acá, y vivir actualmente conforme a esa realidad. Entonces la seguridad de la salvación hace para mí real completamente la vida cristiana.
y me da un mayor compromiso a mí para vivir estas cosas. No es que allá hasta en el fin de los tiempos, si pasa algo, nos vamos a dar cuenta si esta era la verdad. Pero por si acaso, yo ya estoy cubierto, ¿verdad? Pero no vamos a esperar hasta que venga ese día para darnos cuenta si somos salvos o no, o para tener esa seguridad. Vamos a vivir en el aquí y ahora sabiendo que efectivamente somos salvos, sabiendo que esta es la verdad y que nosotros estamos comprometidos con esa verdad y que esa verdad se refleja en nuestra vida. Los hombres pueden arrepentirse, creer y descender a su casa sabiendo que están justificados, como muestra el ejemplo del carcelero de Filipos. Sí, hay algunas excepciones, ¿verdad? Dios lo hizo en el carcelero de Filipos, en el que se manifestó en ese momento que efectivamente él y toda su casa habían sido salvos. Hay excepciones. Hay excepciones en las que Dios puede abrir los ojos y el entendimiento de una persona para darse cuenta indubitablemente que ha sido salvo. Pero el punto principal de la confesión es que esto no es la experiencia de todo cristiano, ¿verdad? Venimos al conocimiento de la fe, tomamos una decisión por Cristo, oramos que Él nos dé el nuevo nacimiento, pero luchamos en nuestro día a día con pensamientos pecaminosos, con impulsos pecaminosos, con motivaciones pecaminosas que nos hacen a nosotros poner en tela de juicio si realmente hemos sido salvos o no. Entonces, a medida que nosotros vamos estudiando, nosotros vamos ganando esa seguridad. Y esta es la dificultad que tenemos, hermanos, en alcanzar esta seguridad de la salvación. El pecado remanente en nosotros, los pensamientos que llegan a nuestra mente, las actitudes, las motivaciones y a veces maneras de comportarnos, ¿verdad? Que la gente nos dice, y sos cristiano, y vas a la iglesia, y servís. Y después uno se va arrepentido, ¿verdad? Pensando, de verdad yo no sé si soy cristiano. ¿Cómo puede ser que me porte de esta manera? Entonces, en la vida real, en la práctica, sufrimos estas cosas. Pero, nuevamente, avanzar en el conocimiento de la gracia nos da a nosotros esta seguridad. La fe salvadora y la seguridad infalible no son tan idénticas como para que no se pueda tener la una sin la otra. Son dos cosas diferentes y tenemos que entender. La fe salvadora es la fe en Cristo Jesús, que nos es dada como una dádiva del Padre de manera sobrenatural cuando Él nos pasa de muerte a vida. Sí, esa fe es una obra sobrenatural en nosotros. La seguridad de la salvación es también una obra del Padre, es una dádiva del Padre, pero que trabaja juntamente con nuestra cooperación. Hablamos de eso en la clase pasada y hablamos de eso también en la clase de escuela bíblica. Entonces, son dos cosas diferentes que nosotros tenemos que diferenciar. Tenemos que aprender a diferenciar. La fe salvadora la da Dios. Es una obra sobrenatural del Padre. El que yo pueda creer que Cristo es mi Salvador, que murió por mis pecados y que me dio una vida nueva, es únicamente un regalo del Padre. Pero ya trabajar en el conocimiento de la gracia, esforzarse en leer su palabra, en la oración, en venir a la iglesia, en estar con nuestros hermanos, en hacer todas las cosas que involucran la vida cristiana verdadera, entonces eso es una obra que depende de nuestra cooperación juntamente con la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas. La enseñanza bíblica implica esto cuando trata la fe y el saber que es cristiano como cosas diferentes. En todo el Nuevo Testamento se hace esa distinción entre creer y saber que uno es verdaderamente salvo. Y vemos eso en 1 Juan 5:13, ya lo vamos a leer más adelante. Y cuando se apremia a los verdaderos cristianos a que hagan firme su vocación y elección, añadiendo a su fe otras virtudes del Espíritu. Nos lo dice Pedro en 2 de Pedro 1:5-10.
Ahora miremos los textos de prueba que nos diferencian estas cosas. Tal vez Henry me ayuda a leer 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Creer y saber son dos cosas completamente diferentes. Creer viene de tener fe, que es pisteu, o pistis, y saber está más relacionado con el conocimiento, con el gnostos, ¿verdad? Creer, el tener fe, es una dádiva del Padre, y el saber ya es un proceso más personal en el que yo me aferro a esta fe. Tuve esta fe porque el Padre me la dio, pero ahora esa fe me sirve a mí para saber, para darme cuenta de que yo efectivamente soy salvo. Y pueden ver cómo categóricamente Juan separa estas dos cosas una y otra vez. Para que sepáis y para que creáis. Para que creáis y para que sepáis. Igualmente, 2 de Pedro 1:10. Si me ayudan a mí a leer. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, Pedro nos está llamando a hacer a procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Cuando habla de vuestra vocación y elección, nos llama del llamamiento divino a través de la fe, por el cual creímos en el Hijo. Y luego, hacer firme esta vocación y elección, está hablando acerca de ese proceso de tener seguridad en la salvación, de tener el conocimiento necesario para darnos cuenta de que efectivamente hemos sido salvos y que estemos firmes con ese conocimiento. ¿Sí estamos claros ahí? Una cosa es creer y otra cosa es saber. Lo que la confesión nos está enseñando acá es ese proceso por el cual podemos saber que hemos creído. Amén. Pero se puede creer sin ser salvo. O sea, sería como un simpatizante. No. Convencido pero no convertido. Sí, correcto. Sí. No se puede. No se puede. Hay muchas personas que están convencidas y saben, este es el camino correcto. Bueno, un ejemplo de ellos es Agustín Laje. Agustín Laje es un gran defensor del Evangelio y de la vida cristiana, pero es un ateo. Es un ateo cristiano. De esa manera se denominan ellos, y el pensamiento viene de, no sé si de Molière o uno de esos grandes pensadores, que ellos están seguros y convencidos que la vida del Evangelio es buena para el hombre y es buena para la sociedad en general. Pero si usted va y les pregunta, ¿y tú crees en ese Dios? No, no creo en ese Dios. Pero ese hombre promueve activamente los principios del Evangelio, del creacionismo, de la identidad de género, lucha contra todos los enemigos del Evangelio, pero no es cristiano. Categóricamente no cree en Dios. Y así hay muchos que falsamente se llaman cristianos sin haber nacido de nuevo. Y el mejor ejemplo de eso en la Biblia es Nicodemo, en Juan 6. Que Nicodemo era el príncipe de Israel, que era el maestro de Israel. Y el Señor le dice, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre? Y el Señor, ¿qué le dice? Tú eres el maestro de Israel y tú no sabes estas cosas. Y entonces le dijo Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, nadie sabe a dónde viene y a dónde va. Así son los que nacen del Espíritu. Entonces, con todo el conocimiento que tenés acerca de Israel, de las tradiciones, de esto y del otro, pero no sabes que el entrar en el reino de los cielos es una obra espiritual. Es un acto soberano del Padre
ejecutado por el Espíritu Santo. Entonces hay gente que puede saber, hay gente que puede conocer, pero mientras el Espíritu Santo no haga la obra en ellos del nuevo nacimiento, ellos no han tenido fe todavía, no han sido convertidos. Entonces pueden estar convencidos de que es el camino correcto, pueden estar muy contentos de que esto es bueno para el hombre, para la sociedad, para el matrimonio, pero mientras ese nuevo nacimiento no se haya efectuado en sus propias vidas, no ha pasado nada. Es únicamente un simpatizante más, pero no es cristiano. Porque el cristiano, para que sea cristiano, tiene que nacer de nuevo. El Espíritu Santo le tiene que abrir sus ojos y su mente para entender que Cristo Jesús murió por sus pecados y Dios le levantó de la muerte para darle la vida eterna. Cuando entiende eso y que esa obra sobrenatural está aplicada a su vida, entonces el Padre le concede creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Y arrepentirse de sus pecados, hemos hablado, es dejar de hacerlos y comenzar a hacer lo que es completamente ajeno y contrario a eso que hacía antes. Y ahí comienza la nueva vida en Cristo, la nueva vida en crecer y conocer. Y muchas veces, dependiendo del trasfondo y la vida de cada quien, muchas veces la culpa sigue golpeando en nuestro corazón, ¿verdad? Sabiendo que he creído, que tengo fe, pero los desastres que dejé atrás me hacen dudar si realmente alguien como yo puede ser salvo. Y ahí es donde nos asalta la duda, ahí es donde entra la duda acerca de esta seguridad de la salvación. El que un hombre puede haber creído en Dios, pero no está seguro de su salvación porque no ha perseverado en los medios de la gracia. No conoce plenamente la palabra del Señor, nadie puede llegar a conocer plenamente la palabra del Señor, pero más abundantemente para darse cuenta de que efectivamente Él ha sido justificado delante del Padre, ha sido limpiado, ha sido santificado, y el Señor lo está conduciendo por una vida de santidad. Así que eso es eso, ¿verdad? A menos que alguien crea y nazca de nuevo, no es creyente. Es un hecho en la experiencia cristiana que muchos tienen toda razón para creer que llegaron a ser cristianos algún tiempo antes de alcanzar una seguridad imperante de salvación. Y este ha sido el caso en muchos de nosotros, que llegamos a las doctrinas de la gracia, a las doctrinas reformadas, pensando, yo no sé si seré salvo. Después de entender todas estas cosas, cómo el Señor salva a los pecadores a través de la elección, cuando nunca antes se me había pasado por la mente que Dios en su soberana voluntad decretó todos los que habían sido salvos y los apartó y los llamó conforme al decreto de su voluntad, y ahora los santifica, los justifica, los santifica y los va a glorificar. Jamás se me había pasado por la mente que así funcionaba eso. Según yo era salvo porque yo repetí la oración cuando me llamaron al frente. Y entonces, no sé si soy salvo. Pero viendo para atrás, en retrospectiva su vida, sabiendo que el Señor lo apartó del mal camino, que el Señor lo ha traído perseverando de gloria en gloria, aunque en un lugar donde no le enseñaban estas cosas, pero efectivamente los frutos del Espíritu estaban presentes y visibles en su vida. Entonces usted puede decir, hombre, de verdad, no sé cómo, pero el Señor me salvó en medio de ese error. El Señor tuvo misericordia de mí en medio de ese pueblo que estaba errado. Y entonces podemos comprender, viendo en retrospectiva, que hemos sido salvos porque están los frutos del Espíritu en nuestra vida, manifiestos y visibles, tanto para nosotros como para nuestras familias, como para otras personas. Pero si esos frutos no están y nada en su vida pasada puede testificar de que usted verdaderamente fue salvo, en el momento en el que usted piensa que es salvo, entonces ahí sí yo le diría que recapacite. Yo le diría que piense bien cómo fue que usted vino a la salvación. Repita eso, pastor, por favor. Si los frutos no están presentes en una persona, y viendo para atrás,
y realmente no hay nada que pueda testificar que esa persona ha sido salva y no fue por los medios adecuados, realmente debería pensar nuevamente, debería reflexionar si realmente fue salvo en el momento que él dice que fue salvo, ¿verdad? Porque uno puede decir, no, yo fui salvo el 9 de noviembre de 1994 cuando el pastor hizo el llamado al frente y yo hice la oración. Pero después de el 9 de noviembre, el 10 de noviembre, ya andaba de vuelta en la cantina y desde ese tiempo hasta acá ha vivido una vida de perdición. Mi hermano, aunque hiciste la oración allá el 9 de noviembre y pasaste al frente y toda la cuestión, si en tu vida no está el fruto del Espíritu Santo, por mucha oración que hayas hecho, por mucho que te hayas tirado al piso y llorado, no sos salvo. No sos salvo, porque ¿de qué te salvó el Señor? De nada. Seguir viviendo tu vida pecaminosa. Entonces, para algunos, si viendo en retrospectiva, podemos darnos cuenta que hemos vivido una vida realmente en la que el Señor nos salvó y que estos años han servido para darnos esa seguridad. El venir al conocimiento de la doctrina de la gracia nos ha dado seguridad en que hemos sido efectivamente salvos. Todo esto parece implicar que la seguridad de la salvación es cuestión de un todo o nada, o sos salvo o no sos salvo. Pero ese no es el caso, porque el párrafo 4, el siguiente párrafo que nosotros vamos a leer, expresa explícitamente que la seguridad puede ser zarandeada, puede ser disminuida y puede ser interrumpida, pero que los verdaderos creyentes son preservados de caer en una total desesperación. Es decir, alguien pudiera decir, la seguridad la tenés o no la tenés, y si no tenés la seguridad no sos salvo. Pero podemos ver que en algunos momentos de nuestra vida esa seguridad puede verse interrumpida, disminuida y zarandeada por los embates de la vida y del pecado. No significa que no somos salvos. Significa que estamos débiles en ese conocimiento de la seguridad a causa del pecado que hay en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en fortalecer esa seguridad a través de los medios de la gracia. Amén. Esta matización que nos da el párrafo 4 es muy importante, hermanos, porque la Biblia nos enseña que hay muchos grados de seguridad y que todos los cristianos tienen la semilla de la seguridad. Cuando nosotros venimos a la salvación, el Señor planta esa semilla de la seguridad. Pero como está en forma de semilla, lo que nosotros tenemos que hacer es regarla, cuidarla, abonarla, para hacerla que crezca hasta el punto en el que estamos totalmente convencidos por el Espíritu Santo, por los medios de la gracia, por los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, de que nosotros somos efectivamente salvos. La gracia de la esperanza es la posesión de todos los creyentes. Todos los creyentes recibimos este don de la esperanza cuando venimos a Cristo. De manera que podemos tener también esa esperanza de que hemos sido rescatados de nuestra vida de pecado y de que podemos disfrutar de la vida eterna que el Señor nos ofrece. Primera de Tesalonicenses 1:3. No sé si me quiere ayudar Danelli a leer. ¿O no mira de ahí? Yo no traigo, pero vamos a ver. Acordándonos sin cesar delante de Dios y de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Tesalonicenses 1:3 nos dice precisamente eso. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Pablo está alabando a la iglesia de los tesalonicenses porque ellos estaban perseverando, estaban siendo constantes en afirmar la esperanza que ellos tenían en el Señor Jesucristo. Es decir, en afirmar la seguridad que ellos tenían acerca de su salvación. ¿Por qué afirmar algo que es un hecho? Porque ese hecho puede verse reducido, puede verse zarandeado y puede verse debilitado ante las situaciones de pecado en nuestra vida. Pero aunque seamos debilitados, nuevamente no significa que no somos salvos. Si el Señor nos salvó, fuimos salvos de una vez para siempre, ¿verdad? Entonces, en lo que tenemos que trabajar es en nuestra constancia en esta esperanza. Primera de Pedro 1:4. Robert puede leer desde ahí. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro dice también a los cristianos en exilio, en la región del Ponto. Acuérdense, la persecución romana había hecho que muchos cristianos se fueran a la región del Ponto, que es Asia Menor y todos los lugares ahí circunvecinos, que se fueran exiliados a la región del Ponto buscando refugio con los enemigos más formidables de los romanos, que era la gente, el rey de aquí del Ponto. Entonces le dice a estos cristianos que están en el exilio que perseveren en el conocimiento de esta herencia que es incontaminada, que es inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar y que es incorruptible, no se puede corromper, no puede cambiar su estado. Esta herencia entonces está reservada en los cielos para nosotros. Lo que Pablo quiere es que nosotros vivamos en la actualidad como que tenemos esa reserva, entonces eso nos hace estar tranquilos, ¿verdad? Como cuando usted va a Burger King o a algún restaurante, no lleva dinero, pero lleva su tarjeta de débito, ¿verdad? Y usted está tranquilo que puede pedirse 2 Whopper, puede pedirse un pie, puede pedirse 3 malteadas, lo que usted quiera, y no importa porque lo que tiene en la cuenta va a aguantar. No lo tiene en efectivo, pero usted está tranquilo porque está en la cuenta. Entonces le dice con toda confianza, ráyela ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está confiado en lo que tiene ahí en el banco. Entonces, de la misma manera, Pedro le dice a estos cristianos, estén confiados de esta herencia que tienen, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y rayen la tarjeta ahorita con la seguridad de la salvación. Pueden estar seguros de que esto va a pasar, de que nosotros vamos a ser salvos, de que esta es la verdadera vida cristiana. La seguridad pertenece entonces a la esencia de la esperanza, pues la gracia bíblica de la esperanza es una expectación de salvación personal y confiada. Si la seguridad fuera una cuestión de todo o nada, esto implicaría que se trata de algo más bien místico, misterioso e incontrolable. Pero no es así. No es un poder especial que recibimos, no es una unción especial, no es que va a salir usted después de un culto de oración aquí mágicamente habilitado para tener esta seguridad que nunca más va a volver a sentir ese sentimiento de que si es salvo o no. Es algo que usted tiene que trabajar. No es algo místico, misterioso e incontrolable. Puesto que, como hemos visto, está integralmente relacionada con la gracia de la esperanza y la presencia del espíritu de adopción, la seguridad debe considerarse como un producto que existe en proporción directa al crecimiento de la gracia. Conforme nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios, así va a ir creciendo también, hermanos, nuestra seguridad en la salvación. Y esto es tan fácil de entender como los cristianos que más se congregan, que más participan en los estudios, que más están ejercitándose en los medios de la gracia, son los que están más seguros de su salvación.
el que no viene al culto, el que no participa de las actividades de la iglesia, el que no está creciendo en los medios de gracia, siempre está con ese temor si es salvo o no es salvo. Siempre está con esa inconstancia en su vida de que si hacerle caso al pastor o hacerle caso al consejero del mundo. Si estar en la iglesia o estar con los amigos. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad crece con nuestro conocimiento de la gracia. Entonces necesitamos estar en todos los lugares donde se enseñe la gracia. ¿Para qué? Para que pueda crecer nuestro conocimiento de la gracia y de esa misma manera pueda crecer nuestra seguridad de la salvación. Si bien las cuestiones físicas, emocionales y circunstanciales influyen en nuestra experiencia de la seguridad crecerá al crecer nosotros en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Mis hermanos, las iglesias evangélicas neopentecostales les encanta jugar con sus emociones y con sus sentimientos. Y usted puede salir de un culto que la alabanza estuvo hermosa, lloré, me derramé y todo lo que... Pero en el parqueo se está agarrando de las greñas con el que le atravesó el carro y que no puede salir. En la casa se están dando en la torre por la última tortilla. Y realmente el hacer brotar todos esos sentimientos no es un indicador de que uno está creciendo en el conocimiento de la gracia del Señor. Es solamente que uno se sintió bien. Y qué bonito sentimiento, yo siento que estoy conectado con Dios, pero realmente no hay un avance en mi vida espiritual. El avance viene, y usted lo va a ver, el avance en su vida va a venir cuando usted profundice y se ponga serio en el estudio de la palabra, en la oración, en la comunión con los hermanos y en todos los medios de la gracia que el Señor nos ha dado. Nunca en su vida va a crecer más como cuando esté ejercitándose en esos medios de la gracia. Y yo le voy a decir una cosa. Es bonito sentir que el Señor está ahí, que me toca, pero al final no es el Señor. Son mis propios sentimientos, eso es lo que yo quiero sentir. Y todo eso, mis hermanos, son experiencias fabricadas. Y se lo digo no solamente como crítico, sino que con conocimiento de causa. Todo obedece a los acordes de la música que tocan, a la iluminación, a los efectos especiales, a la comodidad del ambiente y a todo lo demás. Hay un seminario muy bueno que se llama El lenguaje de la música de Frank Garlock, que son como 7 videos que habla él cómo la música puede influenciarnos. Y esto, hermanos, es tan claro y tan evidente como efectivamente nosotros podemos ver que llegamos a lugares y están tocando diferentes ritmos y los ritmos nos hacen reaccionar conforme a esa música. Como mercadólogo le puedo decir que la música influye mucho en la decisión de compra de una persona, en el comportamiento de un cliente dentro de un establecimiento. Vaya a un Subway a las 10 de la noche cuando ya están cerrando y se va a dar cuenta que tienen la música a todo volumen para que todo el mundo se vaya. Y va al supermercado y le tienen un buen cumbión ahí para que se sienta en ambiente y ande tranquilo comprando. Por ahí cuando menos acuerdo usted está con la carreta y con la... ¿Cierto o no? Porque la música influye, hermanos, en nuestro comportamiento. Yo me acuerdo allá en los 90s había un grupo que se llamaba Inspiración. No sé si alguien se acuerda de la música de Inspiración, de Llamada Final. Y entonces tenían una canción, hermanos, que esa canción solamente tocaban unos acordes en la guitarra y la gente gritaba, la gente lloraba, se tiraba al suelo y era un escándalo terrible por 3 acordes que tocaban en una guitarra. Solo hacían ping, 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 y usted podía oír la
gente en el templo. Era una locura terrible. ¿Por qué? Porque hay acordes, hermanos, que nos hacen a nosotros reaccionar de cierta manera, de la manera en que ellos esperan que nosotros reaccionemos. Y sucede igual con la música de adoración de Barak, de, ¿cómo que se llama el otro? Ante el trono. Dense de cuenta, bien saben. Marco Brunet, ¿verdad? Ese es. Sí. Y hermanos, son canciones bonitas, ¿sí o no? Podemos escuchar esas canciones, no hay nada de malo en escuchar esa música. Ahora, si usted escucha que un domingo en la mañana estamos aquí en la iglesia tocando esa música, ya sí sepa que estamos en una situación que no es bíblica. ¿Por qué razón? Porque esa música fue diseñada para hacernos reaccionar emocional y sentimentalmente al mensaje que ellos están transmitiendo. Entonces quieren que usted se derrame. Lo que hacen es manipularle y pegarle una manoseada de alma para que llore. Ese es el propósito. Por esa misma razón, los pastores, cuando ya están ministrando al final, ponen el teclado suave, ¿verdad? Y oye las teclas del piano. Y ahí es cuando usted está desarmado ya. Pero no es porque conscientemente, intencionalmente, usted está respondiendo a una exhortación de la palabra, sino que porque todo ese escenario fue fabricado para que usted llorara. Y al final pasa al frente y ni siquiera sabe por qué pasa al frente. Ni siquiera sabe de qué se está arrepintiendo. Y le dicen, si todo te ha fallado, si todo lo has probado y todo te ha fallado, ven a Cristo. Vaya pues. No porque hay una verdadera convicción del Espíritu Santo de que soy pecador, necesito arrepentirme de mis pecados porque no puedo vivir así. Mi pecado está ofendiendo a Dios y yo necesito buscar el perdón de Él. No es eso. Es simple y sencillamente una vil manipulación que nos llevó hacia eso. Entonces, aunque las experiencias físicas, emocionales y circunstanciales influyen en nuestra experiencia de la seguridad va a crecer cuando nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Conocimiento. Mis hermanos, Dios no quiere robots autómatas, ¿verdad? Dios quiere que nosotros respondamos a su gracia de manera consciente. El único que hace estas acciones espirituales en trance y sin que usted se dé cuenta de qué es lo que está pasando es el diablo. Usted mira a esos brujos que practican el vudú, ¿verdad? Que los toma un espíritu y no se dan cuenta y están haciendo cosas en contra de su voluntad. Esa es una obra del diablo. Dios no hace eso. Dios es soberano y Él permite las cosas buenas y malas, pero en la gracia de la salvación, nuestro llamado a la salvación obedece al decreto de elección y Él nos faculta por su Espíritu para que nosotros respondamos de manera consciente a ese llamado que Él nos hizo. No de una manera inconsciente. No es que yo no supe qué fue lo que pasó y cuando menos acordé estaba ahí al frente haciendo la oración. No funciona así. No funciona así. Funciona porque nosotros nos damos cuenta de las carencias que hay en nosotros y de la necesidad del Señor. Entonces Pablo dice que a nuestra fe añadamos virtud, a la virtud conocimiento, para saber por qué es que hacemos las cosas y por qué necesitamos estas situaciones. Dominio propio, que no nos dejemos llevar tampoco por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. Paciencia, para darnos cuenta que no es de entradita que vamos a ser hechos perfectos,
que va a pasar un tiempo para que nosotros podamos comprender todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y tenemos que tener paciencia para ser diligentes. Piedad. A la piedad, afecto fraternal, porque piedad sin afecto es legalismo. No, es que ahora tengo que ir al culto de oración. No, pero es que tu mamá está mal. No, pero primero son las cosas espirituales. Piedad sin afecto es legalismo. Entonces las dos cosas tienen que ir de la mano. Afecto fraternal, amor por los hermanos. Amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos esta tarea. Luego la provisión. Dios nos da la provisión de lo que nosotros necesitamos para crecer en esta seguridad de la salvación. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. Eso nos dice la confesión. Esa es la segunda parte del párrafo 3. Entonces encontramos acá que Dios nos ha dado una doble provisión. Dos cosas por las cuales nosotros podemos crecer en la seguridad de la salvación. Y las dijimos al principio. El Espíritu de Dios y los medios de gracia. ¿Qué es esto? El enfoque de la confesión es que esta provisión es común para todos los creyentes. Todos los creyentes, no solamente los pastores ni líderes, todos los creyentes pueden tener esta provisión para crecer en su seguridad de la salvación. Miremos la primera, el Espíritu. La mencionada obra del Espíritu no implica una revelación extraordinaria. No es que el Espíritu me va a tomar como a Sansón y me va a llevar a tener la seguridad de la salvación. No es que va a ser algo extraordinario en mí. Lo que el Espíritu va a hacer es simple y sencillamente dar testimonio a mi vida de que yo soy hijo. El espíritu de adopción se da en todos los creyentes. El Espíritu nos lleva, nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia por medio de la palabra del Señor. Eso es lo que el Espíritu hace. Algunos textos de prueba, Romanos 8, del 15 al 16. ¿Salín? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos lleva por la palabra a darnos cuenta de que somos hijos de Dios. Y entonces eso incrementa nuestra seguridad de la salvación. Si yo soy hijo, no he sido desamparado. Si yo soy hijo, Dios tiene cuidado de mí. Ahora los medios. Los medios que se mencionan son medios ordinarios al alcance de todos los creyentes. El pastor Eduardo enseña que los medios ordinarios se llaman así porque no son extraordinarios. Son cosas ordinarias del día a día en la que nuestros amigos carismáticos fallan en poder ver el valor incalculable que hay en la constancia del ejercicio de ellos. Ellos quieren que para que tengamos seguridad y madurez cristiana, recibamos la habilitación y la unción especial y el decreto y que el profeta venga y ore y que nos untemos de aceite y que derramemos vino y que hagamos esto y hagamos el otro y espiritualmente, mágicamente, vamos a tener madurez espiritual y vamos a tener seguridad de salvación. Sin embargo, lo que nos enseña la palabra son los medios ordinarios. Cosas comunes y corrientes del día a día, cuya práctica y constancia nos llevan a nosotros a tener seguridad de la salvación. ¿Cómo qué cosas? La oración, el estudio de la palabra. Ay, no, qué aburrido, pastor. Hay unos que dicen, no, yo para la palabra no, a mí no me ponga ahí en la palabra, yo no entiendo nada de eso, pero yo soy guerrero de oración.
Y hay otros que dicen al contrario, yo para orar no soy mucho. A mí póngame a leer y yo puedo estar horas leyendo. Y la verdad de las cosas, hermanos, es que todos batallamos con las dos. Todos batallamos con las dos. Orar y leer la palabra no son habilidades con las que usted nace naturalmente. Tiene que luchar contra el deseo de su carne de no hacer estas cosas. Es normal, aún para los pastores, que prefieran otros entretenimientos por encima de la oración y la palabra. Pero ahí es entonces donde se mira el crecimiento y la madurez de un cristiano, al autonegarse y dedicarse a estos medios de la gracia. Otro medio de la gracia ordinario, el culto público. Quieren hacer grandes cosas, liberaciones y manifestaciones del Espíritu, y ni vienen al culto. Son cosas ordinarias. ¿Qué poder recibe usted de venir al culto? Venimos a escuchar la palabra de Dios, a estar juntos. Somos espiritualmente fortalecidos, pero no hay nada místico y mágico de que al estar acá es que llevamos la impartición y todo. No. Al estar acá juntos, ser confrontados con la palabra, crecer y ver el testimonio de otros hermanos, de esa manera vamos creciendo en el conocimiento de nuestra seguridad. La predicación, las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? A ver, ¿quién me dice cuáles son las ordenanzas? Santa Cena, bautismo. Y bautismo, muy bien. Nosotros creemos y predicamos activamente que solamente hay dos ordenanzas en la palabra del Señor. En algunas religiones a las ordenanzas se les dice sacramentos, como en los católicos. Son lo mismo, ordenanzas o sacramentos. Para nosotros en la palabra el Señor solo dejó manifiestas tres de forma clara para la iglesia en el nuevo pacto. La Santa Cena, que tenemos que recordar su muerte y su resurrección hasta que Él venga, y el bautismo, que Él nos mandó a predicar a toda criatura y a bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los católicos enseñan 7 ordenanzas: el bautismo, la confirmación, la primera comunión, el matrimonio, la confesión y otras más por ahí. Pero nosotros creemos que la palabra del Señor solo nos enseña esas dos. Participar de las ordenanzas nos da seguridad en nuestra salvación. La comunión cristiana, la comunión con otros cristianos nos ayuda a crecer en esa seguridad de la salvación. Finalmente, mis hermanos, el deber. La confesión termina este párrafo diciendo: y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo y en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. Entonces aquí se nos hacen dos observaciones. El deber de alcanzar la seguridad es la consecuencia ética de la provisión divina. Si el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado los medios de gracia, entonces, ¿qué te previene a ti de buscar esa seguridad de la salvación? Si tenemos esas cosas, tenemos que hacerlo si somos creyentes nacidos de nuevo. Las dos observaciones que se nos hacen aquí son la obligación universal de todos los creyentes en buscar esta seguridad de la salvación y las motivaciones santas que tienen para hacerlo. Miremos en primer lugar las obligaciones universales y ya con esto vamos terminando. Es el deber de todo cristiano alcanzar una seguridad infalible, no solo porque tal seguridad sea alcanzable, sino porque es santificante, es beneficiosa para nosotros. Debemos buscar esta seguridad porque la Biblia dice que la podemos tener, pero también porque es provechosa para nuestra santificación. Y luego las motivaciones santas que nos da la palabra.
Nos dice que encontraremos el ensanchamiento en la paz y en el gozo del Espíritu Santo. Nos dice que podemos encontrar amor y gratitud a Dios. Claro, al saber que verdaderamente he sido salvo y que puedo tener esa seguridad de la salvación, yo puedo tener paz y gozo en el Espíritu Santo, sabiendo de que estoy en las manos del Señor y de ahí no voy a ser arrebatado. Y eso me hace crecer en el agradecimiento de Dios por haberme dado esa salvación por gracia. Pero también nos da fuerza y alegría en los deberes de la obediencia. Esta seguridad, hermanos, es lo que nos hace a nosotros venir al culto y que el culto no sea una carga. Participar de todas las actividades cristianas y hacerlas con un corazón alegre, jubiloso. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos cualquier cosa acá, no es, ay, otra vez el pastor ya está llamando a esta vaina. Lo hacemos porque el Señor nos salvó, en agradecimiento por esa salvación. Y para nosotros es un regalo poder estar acá y escuchar la predicación de la palabra del Señor. No es una carga. Entonces esta seguridad nos da estos beneficios, nos da estas motivaciones. Y estas motivaciones tienden no solo a darnos consuelo a nosotros, sino también a crecer en nuestra santidad y que nuestra vida evidencie una mayor gloria a Dios. Una última acotación: hay mucho más razones para tener la seguridad, pero pienso que estas son las principales. No es un deseo y un esfuerzo egoísta el alcanzarlo. No es que yo tengo que saber porque necesito saber, pastor, si soy salvo o no. No es un deseo egoísta ni un esfuerzo personal alcanzarlo, sino por el contrario, es nuestro solemne deber. Debemos buscar estas cosas porque la Biblia nos dice que son alcanzables y el Señor nos ha dado las herramientas para poder alcanzarlas. Entonces, no debemos ser negligentes en no buscar esta seguridad. Como conclusión, el párrafo 1 nos muestra entonces la dificultad que hay en la vida cristiana en obtener la seguridad de la salvación, en virtud de que es una gracia de la esperanza y no de la fe. Por lo tanto, esa seguridad no es automática en la vida de cada creyente, sino que debe haber un esfuerzo personal por alcanzarla. Y en ese esfuerzo es donde yace la dificultad. Pero el párrafo 2 nos brinda un consuelo divino, es ahí dividido, pues, un consuelo divino de que Dios nos ha provisto de los elementos necesarios para alcanzar esa seguridad. El primero dijimos que era el espíritu de su adopción que recibimos por medio del Espíritu Santo. Y el segundo, ¿se acuerda cuál eran? Los medios de la gracia. Así es. Los medios ordinarios de gracia. ¿Verdad? Y finalmente, el párrafo 3 nos hace dos observaciones en cuanto a la búsqueda de esta seguridad de la salvación. La primera es que es un deber universal de todo creyente buscar esa seguridad. Y la segunda es que tenemos grandes alicientes o grandes motivadores para buscarla, pues contribuyen a nuestro consuelo, a nuestra fortaleza y a la gloria de Dios en nuestras vidas. Como aplicaciones finales, mis hermanos, ¿por qué debemos esforzarnos en buscar la seguridad de la salvación? En primer lugar, para gozarnos en nuestra salvación. El camino cristiano no es para que sea una carga, una imposición o algo difícil para nosotros de llevar. Mis hermanos, vivir la vida normal de iglesia tiene que ser un gran gozo para nosotros. Pero eso viene únicamente con esta seguridad de la salvación. La manera en cómo nosotros hacemos efectiva esa herencia reservada para nosotros en el mundo venidero, en el reino de los cielos, es cuando estamos acá congregados como iglesia y la hacemos manifiesta en cada una de nuestras vidas. La seguridad nos ayuda a gozarnos en nuestra salvación. También para ayudar a otros a tener seguridad. Van a venir hermanos a nosotros que probablemente sean salvos
y que están batallando con tener esa seguridad. Y se encuentran en un punto en el que no saben si son salvos o no. Entonces nosotros que hemos recorrido más camino en el conocimiento de la gracia, debemos ayudar a nuestros hermanos también a tener esta seguridad de la salvación. En tercer lugar, debemos tener esta seguridad de salvación para glorificar a Dios verdaderamente. Mis hermanos, si la razón para glorificar a Dios no procede de nuestra seguridad en la salvación, de nuestro gozo en la salvación, entonces lo que nosotros estamos viviendo es una religión muerta. Es una religión muerta. Solamente estamos cumpliendo acá con un ritual. Y es triste y una carga terriblemente pesada estar cumpliendo únicamente por obligación o por necesidad y no por placer. Mi hermano, nuestra razón para glorificar a Dios y para hacer todas las cosas que hacemos al margen de la iglesia es porque esto es nuestra razón para vivir. Esto es lo que nos da placer. Esto es lo que nos gusta hacer. Pudiéramos estar viendo la final, viendo el partido del Barça contra ¿quién era que estaba jugando? La cosa es que quedaron descalificados, los otros también, ¿verdad? Pudiéramos estar en eso, que en eso está el mundo. Pero nosotros estamos acá un miércoles aprendiendo esta doctrina. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos llena. Para esto vivimos. Esto es lo que nos da gozo. Y eso viene de la realidad de que hemos sido salvos. Finalmente, para que podamos soportar las pruebas con gozo verdadero. ¿Qué hace que un cristiano pueda mantener la compostura, el carácter y la fidelidad a Dios aún en medio de las pruebas? El saber que aunque pierda todas las cosas aquí en esta tierra, su salvación está segura y en los cielos. Como decía Job, aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré al Señor. Y eso es mayor que cualquier cosa que este mundo tenga que ofrecer. Y si eso es real para nosotros, más real que lo que está aquí en el mundo, entonces lo que está en el mundo va a pasar. Pero yo me mantendré seguro en mi salvación. Esas eran las palabras de David también. Así que mis hermanos, con eso llegamos al final de nuestro estudio del día de hoy. 1 hora exactamente. Quisiera saber si hay alguna pregunta adicional para responderla en este momento. Hermano Douglas. Hablamos de creer y tener conocimiento, somos salvos o no. Viene el primero creer, por medio de la fe, pero no el Espíritu Santo. Pero de ahí partimos nosotros para venir al conocimiento pleno del Señor por medio de su palabra. No hay otro medio donde podamos conocerlo a Él, podamos llegar a tener ese conocimiento. Amén. De qué es el Evangelio, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de cómo debe ser el comportamiento de un Hijo de Dios. Ese conocimiento solo lo adquirimos en la Biblia, pero si no tenemos la fe antes, vamos a poder leer todos los años de la Biblia, escuchar mensajes, meternos a un seminario, pero no vamos a tener el conocimiento pleno porque no está en nosotros la fe, que es el Espíritu Santo quien mora en nosotros y es quien nos revela, ¿verdad?, su palabra, y ahí es donde nosotros podemos llegar a entender la palabra. Amén. Amén. He conocido de casos, incluso de pastores, que no son creyentes. Uno de los teólogos más influyentes de Holanda, Abraham Kuyper,
fue enviado a una iglesia al salir del seminario, de uno de los seminarios reformados más prestigiosos de Holanda, y fue enviado a pastorar una iglesia después de haber egresado al seminario. Cuando llegó a la iglesia, él se dio cuenta que no era creyente. Y los fieles de la iglesia oraban para que el Señor lo convirtiera. Con el tiempo, él se dio cuenta de que no era salvo. Y le dio gracias a Dios por haberlo salvado y por haberlo hecho consciente de su salvación. Podemos salir de los mejores seminarios teológicos y eso no significa que hemos sido salvos. Y uno de los grandes problemas de nuestra sociedad el día de hoy es el cristianismo nominal. ¿Qué es el cristianismo nominal? Que yo pienso que soy cristiano porque nací en una familia cristiana. Mi familia toda la vida ha ido a la iglesia tal y tal. Entonces, todos los hijos de mi papá son cristianos. Cuando realmente nuestros diferentes contextos no son lo que nos hacen cristianos. Venir de una dinastía de cristianos no te hace cristiano. Nacer en una familia cristiana no te hace cristiano. El haberte congregado junto con tus padres por muchos años en una iglesia no te hace cristiano. Y por eso nosotros hacemos acá la distinción de que nuestros hijos no son miembros de la iglesia hasta que tengan edad para hacer una profesión creíble delante de toda la asamblea de que son creyentes. ¿Por qué? Porque si no los estaríamos engañando para pensar que son creyentes solamente porque nos acompañan y no porque el Espíritu Santo ha hecho una obra regeneradora en ellos. Entonces, hasta que eso pase, nosotros podemos decir que ellos son creyentes y podemos admitirlos a la membresía. Entonces, el cristianismo nominal estropea terriblemente lo que la Biblia presenta como cristianismo verdadero. Porque al ver las estadísticas de Honduras, usted mira que el 60% son católicos y el 40% son protestantes. 100% de la población es cristiana entonces. Y usted va en la calle y le pregunta a alguien, ¿y usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia va? No, no me congrego en ninguna iglesia. ¿Y entonces cómo es que hay cristianos sin iglesia? Le pregunta a alguien y le dice, no, yo soy católico. ¿De qué predicó el cura el domingo? No, hombre, si yo tengo como 10 años de no ir a la iglesia, solo voy cuando se muere alguien, o cuando se casa alguien, o cuando bautizan a alguien. Entonces no es nada, ¿verdad? Pero eso es un cristianismo nominal. Es un cristianismo solo de nombre. De ahí viene la palabra nominal, ¿verdad? Porque nacimos en un país cristiano, en familias cristianas, profesantes, pero no practicantes, no verdaderamente creyentes. Entonces, mis hermanos, ese es el obstáculo más grande para que una persona pueda venir al verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Pensar que es salvo solamente porque se congrega en una iglesia, porque pasó al frente y tomó una decisión, porque vino de una familia cristiana, o porque todos en el pueblo eran cristianos. No es ni por una oración, no es ni siquiera por nacer en una familia cristiana, no es por ninguna de esas cosas externas. Es una obra interna del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hago, pastor, si yo quiero ser cristiano, si yo quiero nacer de nuevo? Nadie puede nacer. Nadie pidió nacer en las circunstancias en las que nació. Fue un acto de la soberanía de Dios. Y eso es lo que Nicodemo le pregunta a Jesús. ¿Cómo puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y la pregunta de Jesús le explica perfectamente cómo es el asunto. El viento sopla donde quiere, nadie sabe de dónde viene y nadie sabe dónde va. Así son todos los nacidos por el Padre. Así son todos los nacidos por el Espíritu. Entonces, ¿qué significa eso?
que el nuevo nacimiento del creyente es una obra espiritual del Señor, que en su soberanía se la concede a aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sé si yo soy de esos elegidos? No lo sabemos. No lo sabemos. Eso es algo que solamente el Padre lo sabe. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Clame a Dios misericordia y pídale que le permita nacer de nuevo. Si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, cuando tenga tiempo de estar en su casa a solas, clame al Señor y pídale: Señor, yo necesito nacer de nuevo. Permíteme tener fe y creer. Abre mis ojos y abre mis oídos para poder entender tu palabra, para que tu palabra me pueda transformar. Y entonces, si el Señor le concede esa fe, usted va a poder creer en que el Señor Jesucristo es su Salvador. Y ese Salvador va a ser real para usted, tan real como ninguna otra cosa en esta vida. Y la nueva vida en Cristo lo va a facultar para dejar de hacer las cosas que hacía y hacer las cosas que antes para usted no tenían sentido y que eran difíciles de hacer y que eran difíciles de buscar. Ahora para usted van a ser un deleite. ¿Cómo qué? Como ir a la iglesia, orar la palabra, hacer las cosas que son propias del Señor. Todas las personas que tuvieron un encuentro real con el Señor Jesucristo, sus vidas fueron alteradas radicalmente. Vemos el ejemplo de la samaritana, vemos el ejemplo de Zaqueo. No robaba más y devolvió el dinero que había robado. Todos tuvieron un cambio de vida. Esa es la evidencia de un nuevo nacimiento. Que lo que antes hacía me resulta repulsivo y ya no quiero más nada con él. Más nada con eso. Y ojo, que esas actitudes pueden falsificarse por un tiempo, pero por un tiempo nada más. Eventualmente, dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al cieno. El que no ha nacido de nuevo va a volver siempre a sus pecados. No es que no, pero realmente él nació. Lo que pasa es que cayó y ya no volvió nunca más. No, ese bandido no había nacido de nuevo. Porque si hubiera nacido de nuevo, hubiera perseverado y aquí estuviera con nosotros. Siempre pongo el ejemplo de aquellos que aceptaron en 1970 y nunca más han vuelto a la iglesia porque están esperando el momento correcto para formalizarse y ya poner sus cosas en orden. No, hombre, esos no son cristianos. Porque si hubieran sido cristianos, hubieran perseverado aquí con nosotros y aquí estuvieran. Pero no es que acepté una vez y ya después me caí y no he vuelto a arreglar esas cosas, pero ya lo voy a retomar. Eso no es el nuevo nacimiento. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a terminar orando. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, de aprender estas cosas, Señor, y de meditar realmente en los deberes que tu palabra nos da para poder crecer en esta seguridad de la salvación. Te pedimos ahora, Señor, que conforme a la provisión que tú nos has dado en Cristo, al Espíritu Santo, Señor, que nos da ese espíritu de adopción para clamar: Abba, Padre, que podamos, Señor, escuchar a su testimonio en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, llevándonos a ti a través de tu palabra, Señor. Danos fuerza por medio del Espíritu Santo para perseverar en los medios ordinarios de la gracia, Señor, para ser fieles y confiables en el estudio de tu palabra, en la oración, Señor, en congregarnos, en escuchar las predicaciones, en hacer todas las cosas que tú nos mandas, Señor, para tener un mayor conocimiento de ti, que de esa manera nuestra esperanza esté segura en ti. Podamos crecer, Señor, en esta seguridad para poder disfrutar, Señor, del gozo que nos trae esta bendita salvación que tú nos has dado conforme a tu
plan divino, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Bendice todas las familias aquí representadas, Señor. Y permítenos nuevamente volver el domingo para levantar culto a tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.